Muy bien, espero que estén muy bien, estén pasando un excelente día sábado como tal. Yo la próxima semana ya tengo exámenes, entonces voy a estar más apurado, pero bueno, lo importante es que ustedes estén bien. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me platican? Voy a ver qué les Hola, gusta. buenas noches. Buenas noches, Angie, ¿cómo ¿Cómo estás? está? ¿Bien, y usted? Pues bien, no te vi en la clase de redacción de demandas. No, porque la tomé el lunes. Ah, ya, puedes tomar la repetición, no pasa nada. Ay, no, es que uno cuando viene a casa uno se pone a limpiar. Ah, bueno, eso es bueno. Ya. ¿Le gustó su foto? Ah, sí, me veo bien único. Ya me dijeron unos amigos que, híjole, tus alumnos son hábiles para tomarte las fotos. Es que salió así de chasco. Yo sí me quedé de, ¡ah! Sí, ni modo, un mal momento. Ni modo. Disculpe usted. No, no te preocupes, no pasa nada. Mira, me estoy viendo qué tema. Vamos a ver, vamos a ver. ¿No está el licenciado Luis? ¿Todavía no llega? No. No nos honra con su presencia. ¿Cómo están las elecciones bueno, cómo están los candidatos en su estado? Cuéntenme. ¿Está fiero el Me asunto o cuen- está tranquilo? me cuentan que aquí en el Estado de México, lo que es el municipio de Zompango, Ujú. hay que pasa en la noche una camioneta y arranca la publicidad de los del PRI. Híjole. A mí me molesta que todavía sigan usando carteles para la publicidad, ya viendo tantas formas de hacer publicidad. Ah, hoy es el cierre de campaña de Baja California, no sabía. Gracias, amor. Disculpen, porque tengo que rehidratarme, hablé mucho y aparte ando un poquito con problemas de salud, pero todo bien. Ok, pues vamos a ver hoy, como quedamos que esta semana era penal, vamos a ver los derechos del imputado y los derechos de la víctima u ofendido, ¿de acuerdo? Espero les llame la atención, espero les guste, y si tienen alguna duda referente a derecho, aunque no sea en materia penal, ¿de acuerdo? La pueden hacer sin problema, como siempre. Para eso son estas tertulias del derecho, ¿de acuerdo? Tenemos en que la víctima es quien sufre un delito como tal, ¿de acuerdo? Un daño al patrimonio, ya sea físico, ¿de acuerdo? O sea, el daño directamente al patrimonio. A lo mejor no lo golpearon y se metieron a su casa y le robaron, pues, sigue siendo víctima al final del día, ¿de acuerdo? Y la cual requiere una indemnización. ¿De acuerdo? Ok. ¿A quiénes se consideran víctimas? Aquí vamos a especificarlo. Al ofendido directamente por el hecho punible, al cónyuge conviviente de hecho, hijo o padre biológico o adoptivo, parientes que dentro de un tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los herederos en hechos punibles cuyo resultado sea la muerte del directamente ofendido, ¿de acuerdo? A los socios asociados o miembros respecto de hechos punibles que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes dirigen la administración. Ahí podría ser abuso de confianza, ¿no? En el de arriba podría ser padricidio, ¿no? Por ejemplo. Y también puede ser víctima el Estado en aquellos delitos que atentan contra un bien jurídico cuyo titular sea el Estado. Por ejemplo, la salud pública, la fe pública, y en estos casos pueden existir concurrencia de víctimas entre el Estado y las personas naturales o jurídicas que también sufrieron daños derivados de la comisión de un acto punible. Puede ser el abuso de la autoridad. Entonces, sí hay que especificar muy bien quién es la víctima, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo que es victimología, ¿de acuerdo? La victimología es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. Estudia en forma inter y multidisciplinaria las causas, inter quiere decir interno, ¿de acuerdo? Multidisciplinario que contempla todas las disciplinas, ¿de acuerdo?
las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo la existencia de determinados factores acrecientan o no las posibilidades de serlo. ¿Aquí qué podría ser? Pues, por ejemplo, que pases por una calle que sabes que asaltan, ¿no? O de una colonia peligrosa o su reputación es dudosa, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, pues tú te estás exponiendo a eso. De alguna forma, hay gente que pues, no tiene de otra, ¿no? Por ahí vive y por ahí tiene que pasar. Entonces, ahí es donde lo determina lo que es la victimología. Esta ciencia se respalda en otras ciencias o disciplinas tales como la sociología, la psicología, el derecho penal, la criminología y la estadística. ¿De acuerdo? ¿Por qué no la... Ay, una es criminología y la otra... Criminalista. ¿Por qué no la criminalista? Ajá, porque una se dedica, la criminalista se dedica como tal a el prevenir el delito y la criminología el estudio del delito o las consecuencias del mismo, ¿de acuerdo? Los causales, todo esto. El ámbito del estudio de la victimología no solo comprende a las víctimas directas de un cierto delito o de un delito, sino también abarca a las derivadas como consecuencia de accidentes de tránsito, desastres naturales, crímenes de guerra, abuso de poder, desplazamientos forzados, etc. El estudio de las víctimas puede realizarlo desde las distintas circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas por las que determinados grupos sociales son más vulnerables a convertirse en víctimas y no únicamente desde la perspectiva de una víctima en particular. Ok. Y pues vámonos al artículo 20 de nuestra Carta Magna en la letra C, ¿de acuerdo? De los derechos de la víctima u ofendido. Es un derecho humano, ¿de acuerdo? Como tal, los derechos de la víctima ofendido y también los derechos del delincuente o del, ¿cómo se llama? De la persona imputada también tiene derechos, ¿de acuerdo? No olvidemos eso, es muy importante. De acuerdo. De los derechos de la víctima ofendido o del ofendido, recibir asesoría jurídica, ser informado de los hechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Esa es la obligación del Ministerio Público, ¿de acuerdo? Informarle el destino jurídico del imputado, ¿de acuerdo? O de cómo va la carpeta de investigación. Coayudar. ¿Qué significa coayudar con el Ministerio Público? A que se reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio, interponer los recursos en los términos que la ley prevenga. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. Coayudar puede ser de dos formas, a ver, vamos a ver qué dice. Sí, sería una forma. Otra forma de decir coayudar sería contratar un abogado, ¿de acuerdo? No es obligación, ¿de acuerdo? No es obligación contratar un abogado como víctima, pero puede contratar para que apoye al Ministerio Público. Por ejemplo, ¿cómo vas a ayudar a una persona que sufrió un delito de oficio? El homicidio de su esposa, ¿no? ¿Tú cómo lo ayudarías? ¿Cómo ayudarías al Ministerio Público? Eso es lo que hay que pensar. Se los dejo de tarea para cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a ayudar al Ministerio Público en el desahogo de las pruebas y todo esto? Si no pueden intervenir tan de lleno en el proceso como ellos. Ahí se los dejo de tarea para que lo piensen. De todas formas lo vamos a resolver en la próxima clase. No sé, bueno, la próxima tertulia. ¿De acuerdo? Fracción tercera, recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica. Por eso tenemos siempre, o bueno, no tenemos, tiene el Ministerio Público un médico legista siempre, ¿de acuerdo? En sus instalaciones, para la revisión de los golpes, las lesiones, incluso pues también en caso de que tenga una herida fehaciente, una herida fuerte, también la pueden suturar y componer, ¿no? Si fuera algo ya muy grave, de que la tiró por las escaleras y tiene fractura expuesta o algo así, pues no, la llevan directamente ¿cómo se llama? A urgencias, y como tal, pues el que absorbe el gasto, pues en ese momento a lo mejor puede ser el Ministerio Público, ¿de acuerdo?
Al final se lo van a cobrar al imputado, no se preocupen, ese dinero no se pierde. Que se le repare el daño, o sea, va a velar por la reparación del daño. En los casos que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima o ofendido lo pueda solicitar directamente. Y el juzgador no podrá absolverse al sentenciado de dicha reparación. Si ha emitido una sentencia condenatoria, la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Al resguardo de su identidad y datos personales en los siguientes casos. Cuando sean menores de edad, nada más se manejan las siglas, ¿de acuerdo? Cuando se trate de delitos de violación, de igual forma, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada. Y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardar en todos los casos, en todo caso, los derechos de la defensa. ¿Vale? El Ministerio Público deberá... a mí me pasó un caso parecido, que era un tema de acoso, un cliente lo acusaban de acoso, y querían tener su identidad a resguardo, ¿no? Le dije, pues es que eso no es posible, ¿de acuerdo? Porque no lo contempla. No, yo no veo que diga aquí, o ustedes ven que diga acoso, ¿no? No lo dice. Entonces, querían tener su identidad como anónima y pasaron como 6 meses hasta que supimos quién fue, ¿de acuerdo? Que la acusó y pues pudimos probar que la persona no realizó el acoso a la persona que estaba realizando la denuncia correspondiente, ¿de acuerdo? El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. ¿Okay? ¿Puede haber más de una víctima? Sí. ¿Puede haber más de un imputado? Sí. Y es labor del Ministerio Público el salvaguardarlos y ver que estén bien, ¿de acuerdo? Ok. El Ministerio Público... sí, perdón. Fracción sexta, solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Y, fracción séptima, impugnar ante la autoridad judicial las comisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando éste no satisfecha la reparación del daño. O sea, esto quiere decir cuando no aplica el delito, ¿de acuerdo? Ahora vamos a los derechos del imputado. Igual en el artículo 20, en la letra B, viene, permítanme un momento. No me contestó, pero bueno, vamos a seguir. La letra B de los derechos de toda persona imputada. Fracción primera. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante la sentencia emitida por el juez de la causa. Esta fracción en especial. Mucha gente no le gusta, es cierto, mucha gente está molesta con esto, de que es presunto inocente y no presunto culpable, como anteriormente se viene manejando, ¿de acuerdo? Antes del 2008, perdón. Antes de 2008 se venía manejando que era presunto culpable, ahora es presunto inocente, ¿de acuerdo? Es inocente, por eso ya no se le dice el detenido o el culpable, ¿de acuerdo? Ya se le llama como tal imputado, ¿de acuerdo? Es el imputado, es a la persona que se está acusando, pero aún no sabemos si es culpable o no, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante saber diferenciar los términos. Yo he tenido que regañar a maestros míos en ese sentido y a colegas también en ese sentido de que siguen manejando otra terminología que ya no es la correcta, ya es imputado, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a la fracción segunda, a declarar a guardar silencio, ¿de acuerdo? Desde el momento de su detención se le hará saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrán ser utilizados en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura
La confesión rendida sin la asistencia de un defensor carecerá de todo valor probatorio. Debe de estar su abogado presente, porque si no, no importa que él diga que él la mató o que él hizo todo eso, si no está su abogado presente, no, que no es admisible esa prueba, ¿de acuerdo? Tampoco lo pueden golpear, tampoco lo pueden encerrar en un cuarto sin luz, que anteriormente se daban muchas prácticas, ¿de acuerdo? Pero ya es una violación a los derechos humanos y como tal, pues estamos en un artículo referente al a los derechos humanos, ¿de acuerdo? Fracción tercera, a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de hechos que se le imputa y los derechos que le asiste. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusado. ¿De acuerdo? Ahí es donde están protegiendo sus datos para que pues, no lo amedrenten, no lo maten, o etc, etc, etc. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesando o sentenciando que preste ayuda eficaz para investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir este artículo? No, por el hecho de ser imputado es el motivo por el cual no puede mostrar su rostro para respetar. Así es correcto. Va a pasar lo siguiente. Vamos a imaginar que no se le protege el rostro, ¿no? Se le pone el imputado y aquí está su cara, ¿no? Y sale libre, ¿no? Sale libre porque a lo mejor no lo hizo o a lo mejor sí lo hizo y su abogado fue muy chingón. Y alguien se lo encuentra en la calle y sopas, lo acuchilla, ¿no? Lo acusaron de violación de una menor, ¿no? Y sopas, lo acuchillan, porque no protegieron sus datos. Entonces, ¿qué va a repelar su familia? Es que por no proteger sus datos o mostrar su cara al público, él fue víctima de un homicidio. ¿De acuerdo? Es por esa razón. No sé si me di a entender. Ok, regresamos. La ley establece beneficios a favor del inculpado, procesado, sentenciado, que preste ayuda eficaz a la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. La estafa maestra, ¿de acuerdo? Para que tuvieran detenida a la persona que está detenida actualmente por la estafa maestra, en la cual se implican muchos políticos, alguien antes que ella confesó y la acusó a ella y fue como salió libre. ¿De acuerdo? Ahora le están proponiendo a ella que pues piense las cosas, delate a las personas para que pues salga libre o su proceso sea beneficiado, ¿no? Ahí están los beneficios para que alguien más pesado o más fuerte caiga. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo hace? ¿Tiene mucha lealtad? No, pues por miedo a que la maten, tan simple como eso. Esa es la razón real, ¿de acuerdo? Aquí no hay una protección a testigos como lo han visto en las películas estadounidenses, no, eso no existe en México, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos. Fracción cuarta. Se les recibirá los testigos y demás pruebas pertenecientes que ofrezcan, concediéndoseles el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que la ley señale. Perdón. Fracción quinta. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepciones que determine la ley. Por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se exponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio. Cuando no puedan ser reproducidas en un juicio o exista riesgo para testigos o víctimas, lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra. Tiene más derechos el acusado que la víctima. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de investigación. Aquí es donde voy. Porque, oiga, es que no me dan la carpeta de investigación. Aquí está fundamentado, tiene supremacía constitucional, ¿de acuerdo? La inversión cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibirse declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante el juez, podrán consultar dichos registros con la oportunidad de vida de preparar la defensa. Muchas veces no da tiempo, ¿eh?
hay que a veces pedir un receso o apegarse a los 144 horas para poder armar una defensa, porque a veces la persona te habla ya cuando le están llamando a audiencia y tú, espérenme, no sé ni qué pruebas tiene el otro, ¿no? ¿Sabes qué? Solicítale que más tiempo, ¿no? Para que me des por lo menos esos 3 días para hacer las investigaciones, checar los errores y ver todo eso, no voy a entrar al juzgado una hora antes y que me den apenas la carpeta de investigación o los datos correspondientes, los registros de investigación, y yo lo pueda leer y comprender y armar una defensa en una hora. No se puede, nadie puede, no he conocido abogado que pueda, la verdad es que no se puede. O a lo mejor sí, si tienen memoria endética, que sería lo igual a memoria fotográfica. La memoria endética, pues les da la capacidad de estar en sus registros mentales y saber qué dice cada artículo, ¿no? Solamente así es como me imagino que alguien podría, ¿no? Pero pues no, la verdad es que sí sería muy difícil. Les soy muy honesto, no es que me falte inteligencia, es que es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, a partir de este momento no podrá mantenerse en reserva de las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley, cuando ello sea imprescindible para el salvaguardo y el éxito de la investigación, siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. Será juzgado antes de 4 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Ahí sí, cuando ya está la persona detenida, pues y todo esto ya pasó la vinculación a proceso y todo esto, y si procede el juicio, pues tú puedes pedir aplazamientos, pero tienes una cierta cantidad de aplazamientos, ¿de acuerdo? No es así como de, pues 1 año, ¿no? Y nos la llevamos relax. No. Como tal, tienes que pues, ser eficaz en ese sentido, no lo puedes. Yo he visto muchos videos en YouTube referentes a ese tema, de que dicen, ya no puede, abogado, ya lo ha aplazado demasiado, ¿no? Bueno, fracción octava. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haberse sido requerido para hacerlo, el juez designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de hacerlas cuantas veces se le requiera. Y, artículo noveno, fracción novena, perdón, en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero por causas de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Por eso es muy importante hacer un contrato de servicio, señores, para demandar. Si es que no nos pagan y se lo sacamos libre, pues hay que demandarlo, ¿no? Por incumplimiento de contrato. Así de simple. ¿Sale? La prisión preventiva no podrá exceder el tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación sea al ejercicio del derecho de la defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia al imputado, será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares, que como tal pues ya cumplió su pena, ¿no? En toda pena de prisión que imponga una sentencia se imputará en tiempo de detención. Bueno, también el Código Nacional, que nos rige a todos igual que la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla los derechos del imputado, ¿de acuerdo? El imputado tendrá los siguientes derechos: a considerar y tratar como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad, a comunicarse con su familia y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. Tienen que dar un teléfono, no nada más es una llamada, eso es de Gringolandia, no, nada más es una llamada. Puede llamar a su familia para avisar cómo está, ¿no? A su esposa, a su mamá, no sé, a quien le quiera llamar, y a su defensor, de acuerdo, a su abogado. Facción tercera, a declarar o a guardar silencio en el entendido que su silencio podrá ser utilizado en su perjuicio. Facción cuarta, a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración.
así como en cualquier otra actuación, y entrevistarse en privado previamente con él. En el artículo, bueno, en la fracción primera, no, en la fracción segunda, yo he visto la mala práctica, por favor no lo hagan, por ética, o lo que quieran llamarle. Yo he visto la práctica de que muchos abogados le pasan una lana al Ministerio Público para que tengan sus tarjetas y cuando tengan un imputado, oye, si quieres saber a alguien chingón que saque de cárcel, ahí está la tarjeta, llámale a este güey. O sea, sí he visto esos casos, sí lo he visto mucho, a mí no me gusta, no soy partícipe de esa idea, yo creo que uno consigue trabajo de otras formas, pero existen esos vicios o malas prácticas en el Ministerio Público, por favor no lo hagan. Yo los invito a no hacerlo, ¿de acuerdo? Yo creo que la corrupción es un mal que tiene nuestro sistema y cómo nos podemos quejar de que los políticos sean corruptos si nosotros hacemos prácticas de corrupción, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no lo hagas. Yo los invito a no hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, regresando al tema. Fracción cuarta. A estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación, y a entrevistarse en privado previamente con él. O sea, tienes derecho a que... ¿Nos da chance, caballero? No, es que yo tengo que estar con el detenido. No, no, no. Está estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales que tengo derecho a estar con el imputado y a hablar a solas, ¿de acuerdo? En privado. Tengo ese derecho y tiene ese derecho él. ¿De acuerdo? Así es que, por no decir otra palabra, a Juárez, por favor, ¿no? Ok. Fracción quinta. A que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad. Y el servidor público que la ordenó, exhibiéndole, según corresponda, la orden emitida en su contra. Recordemos que el juez o el Ministerio Público, dependiendo del caso, puede emitir la orden de aprehensión en su contra. Ya habíamos hablado de los casos de flagrancia, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y hay que saber y ver, interpretarlo todo, ¿de acuerdo? Fracción sexta, a no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. Esto es decir, que no lo torturen, no lo golpeen, no lo amenacen de que, ay, es que pues, le puede pasar un accidente a tu jefa, ¿no? No, no, nada de eso, ¿eh? Fracción séptima, a solicitar ante la autoridad judicial la modificación de las medidas cautelares que se le hayan impuesto en los casos que se encuentre en prisión preventiva en los supuestos señalados en este código. Pues te das cuenta que si está detenido en la cárcel, la persona, pues tú puedes abogar de que el delito no es tan grave y que lo pueden sacar, ¿no? Puede ser libre. Puede continuar su proceso en libertad, ¿de acuerdo? Fracción octava, a tener acceso a él y su defensa a los registros de investigación. Es lo mismo que decíamos en la Constitución, ¿de acuerdo? Así como obtener copia gratuita, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que le pasa una lana al archivo. No, no, no me extraña esa situación, ¿de acuerdo? En términos del artículo 217 de este código, ¿de acuerdo? Fracción novena, a que se le reciba los medios pertinentes de prueba que ofrezcan, considerándose el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente en términos de lo establecido por este código. A ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses si tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que lo solicite un mayor plazo para su defensa. Fracción onceava, a tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. No lo puede defender cualquier persona, ¿eh? Aquí lo establece. Al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y a falta de defensor público, de conocer, entrevistas con él, y estricta confidencialidad. Eso sí lo rescato. Así como reunirse con él, entrevistarse con él en estricta confidencialidad. Lo subrayamos. Fracción onceava, a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español. Cuando el imputado perteneciera a un pueblo o comunidad indígena, el defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura lengua que se trate.
Fracción treceava, a ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. A no ser expuesto a los medios de comunicación, a no ser presentado ante la comunidad como culpable y a solicitar desde el momento de su detención la asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo. ¿De acuerdo? A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva u otra medida cautelar restrictiva de su libertad. Dime, Andrés, levantaste la mano. Para preguntar, Dime. donde menciona que no se expuso ante el delito. Casi no te escucho. Lo que No te escucho. A no ser expuesto a no ser expuesto a los medios de comunicación, ¿eso es lo que preguntas? Sí, ¿qué artículo? La fracción 14 del artículo, ahorita te digo, 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias. ¿No? ¿De qué? Ok. A obtener, recuerden que estas clases se graban, estas sí son públicas, las puede ver cualquier persona, ¿de acuerdo? Para que puedan visualizarla en caso de que tengan alguna duda, ¿de acuerdo? A obtener su libertad en el caso que haya sido detenido cuando se ordene prisión. Ya se lo había dicho. Fracción 18. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera. Fracción 19. Los demás que establezca este código y otras disposiciones aplicables a los plazos a que se refiere la fracción décima de este artículo se contarán a partir de la audiencia inicial hasta el momento en que sea dictada sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente. Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores que dependan de él y no haya otra persona que pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio Público deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social, o sea, DIF, que correspondan a efecto de recibir la protección. A veces no es el DIF, a veces hay otras organizaciones también que contempla el Estado. Ya dependerá de sus estados correspondientes, ¿de acuerdo? Y los derechos de la víctima ofendido, que está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, igual, en el artículo 109, derechos de la víctima y ofendido. En los procedimientos previstos en este código, la víctima ofendida tendrá los siguientes derechos: a ser informado de los derechos que a su favor le reconoce la Constitución, o sea, ya está contemplando lo que dice la Constitución. Fracción segunda, a que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como el órgano jurisdiccional, les facilite el acceso a la justicia, les presten los servicios constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad, profesionalismo, eficacia, eficiencia y con toda la diligencia. Aquí es muy importante. Muy importante. ¿De acuerdo? Nosotros podemos exigirle al juez, como tal, al Ministerio Público, ¿de acuerdo? Que se lleven de esta forma. ¿De acuerdo? Honradez, ¿ok? Y todo lo demás. ¿De acuerdo? Profesionalismo. Muy bien. Bueno, fracción tercera. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requiera, y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un asesor jurídico. A comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar e incluso con su asesor jurídico. A ser informado cuando así lo solicite del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, el Ministerio Público y en su caso por el juez tribunal. A ser tratado con respeto y dignidad. Muy importante eso también, ¿eh? A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento en los términos de la legislación aplicable. A recibir tratos sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben los derechos. Menos un minuto, regresamos con el mismo enlace, por favor.
Regresamos. Por favor.